Odisea del Espíritu. Desde su aquí habría un principio metódico que sería la dialéctica, y que diría básicamente, esta proposición de la dialéctica diría básicamente que lo conocido no por conocido es reconocido, ¿verdad? Sino que para que se dé el verdadero conocimiento tiene que existir una separación, una separación que en términos técnicos Hegel va a llamar alienación, ¿no? Entonces el espíritu tiene que alienarse en lo otro de sí para poder reconocerse como espíritu posteriormente. Y esa alienación se da en la naturaleza. Entonces, la temporalidad que es adecuada para esta proposición de este nuevo sujeto es la de la historia. Es decir, un proceso que es unitario. En Hegel, pasado, presente y futuro forman una unidad. Por eso dice Hegel, la verdad es el proceso entero, no los momentos en sí, ¿no? Sino el proceso en su conjunto, ¿no? Luego tenemos a Marx. Marx ya va a proponer otro sujeto, que es el proletariado. También para Marx el método adecuado es la dialéctica, una dialéctica ya no especulativa, sino una dialéctica digamos histórica, ¿no? Pero de todas maneras es una dialéctica, porque el proletariado tiene que constituirse como clase en sí, ¿no? Frente a la otra clase para poder devenir en una clase para sí, ¿no? Pero otra vez es el mismo proceso. Tienen que perder una relación de intimidad para convertirse en sí mismo. Luego tenemos a Schopenhauer. A Schopenhauer es muy importante. Schopenhauer es muy importante porque el sujeto para Schopenhauer ya no es digamos algo humano, sino que es la voluntad. Y ya no hay un análisis racional de ese nuevo sujeto, sino, por eso es importante, sino estético. Entonces ya no es la razón. Es importantísimo Schopenhauer, porque con él se da ese giro hacia otra posibilidad más amplia que la propia de la razón, ¿no? Y en Schopenhauer ya no hay una temporalidad tampoco humana, sino hay una intemporalidad. ¿Y tú lo ligarías con lo que venías diciendo, el problema del nihilismo? Sí, por supuesto. Como desencanto. Sí, exactamente. En Nietzsche la idea es de que en su tiempo, es decir, piense cómo los filósofos son todo menos modestos, ¿no? Hegel dice: se ha ignorado que la historia del mundo es la historia del espíritu, y este espíritu ha llegado a su autoconocimiento conmigo. Precisamente en mi filosofía ha llegado esta ¿no?
Igual dice Nietzsche, el mundo se ha dado a sí mismo un sentido, y este sentido se lo ha creído. La modernidad se ha llegado conmigo al descubrimiento de que este sentido no tiene ningún valor, ¿verdad? De que ha sido una imposición por muy diversas razones. Entonces llegamos a la época del nihilismo, conmigo, también dice Nietzsche, ¿no? Yo soy el que está descubriendo a todos ustedes que vivimos en medio del nihilismo. Dice Nietzsche, hay dos formas de vivir el nihilismo. Una es, él le llama el nihilismo pasivo o reactivo, también le llaman reactivo. O la otra forma es de vivir el nihilismo, es la forma del nihilismo activo, ¿verdad? El nihilismo pasivo o reactivo es aquel que dice ya no hay sentido, ¿verdad? Esa rosa de los vientos que durante muchísimo tiempo fue Dios que me dijo qué hacer, cómo portar, cuál es la dirección de la temporalidad, desde la caída original hasta el juicio final, un camino perfectamente delimitado, ya no existe, ¿verdad? Y el nihilismo pasivo, reactivo, es abrumarse con ese peso de la carencia del sentido y buscar sentidos alternativos, ¿verdad? Buscar que algo, aferrarme a algo, como por ejemplo la ciencia. Dice Nietzsche, esa sería una posibilidad, ¿no? Puede creer en el poder de la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y la forma del nihilismo activo es aquella que dice que no se abruma con el peso de la carencia del sentido, sino todo lo contrario, soporta el peso de la carencia de sentido y afirma sus propios valores. Este es el superhombre de Nietzsche. Entonces, con Schopenhauer ya hay una ruptura. Por eso es tan importante Schopenhauer, ¿no? Por eso es el maestro de Nietzsche. Con Schopenhauer ya hay una ruptura de la noción de la historia, de progreso, de la historia, ¿no? Y hay ya una apertura, digamos, a la infinitud. Ese sería, ¿no? Digamos que la temporalidad, esta intemporalidad abriría las posibilidades hacia el infinito, ¿no? Ya no centradas en una sola, ¿no? Por eso Schopenhauer es muy importante para todos. Bueno, después estaría Heidegger. Ya nos tratamos a Nietzsche, ponemos a Heidegger. Y esta es donde aparece. Para él el sujeto es el ser. Y aquí el problema es cómo entiende Heidegger el ser. Ese es el problema, ¿no? Digamos que para abreviar un problema complejísimo, que el tomó Heidegger toda su vida y que no resolvió por entero, ¿no? Digamos que el ser es ese intersticio, ese vacío en el conjunto de la naturaleza, que en su movilidad, en su llenar ese vacío, va configurando destinos del ser.
el método adecuado encuentra Heidegger, que es la fenomenología. Pero una fenomenología que va más allá de la fenomenología husserliana, porque la fenomenología husserliana finalmente va a recaer en el sujeto, en el ego cogitans, ¿no? Entonces, hago esa aclaración. En Heidegger va a haber un regreso a la noción de historia. Hay una historia del ser. O más importante aún, hay una historia del olvido del ser. Propone que el sujeto ya no sea ni el ego cogitans, ni el espíritu, ni el ser, sino la tradición. Y en Gadamer sí podemos decir que son tradiciones que se van desplegando en el tiempo, ¿no? Porque para Gadamer sí son entitativas. ¿Sí? Digamos que es la respuesta a la antimetafísica de Heidegger, de su propio maestro, ¿no? El método sería la hermenéutica. Aquí es muy importante que la hermenéutica vaya en oposición al análisis, en el sentido de que va a sustituir el concepto por algo que Gadamer llama horizonte. Para Gadamer, la temporalidad también sería la historia. Pero, curiosamente, Gadamer sí abre esa posibilidad al futuro. Y en este sentido, recaería, ¿no? Luego, Levi Strauss es el gran introductor de ese nuevo sujeto que va a ser enriquecido por Foucault, la estructura, o en términos Foucaultianos, la episteme, ¿no? Para Foucault, la episteme es el verdadero sujeto de la persona. Bueno, ese sería el análisis estructural. La historia. Sí. Es una lógica. Elimina la historia porque en Levi Strauss es un sistema, ¿no? Podemos entender el tiempo como un sistema. No. Yo diría estructural. O sea, lo que no es la condición histórica, sino es una lógica temporal. No, porque también hay. No, yo diría que es el pasado, la temporalidad de los estructuralistas, porque nosotros estamos siempre ya en una episteme determinada. Siempre estamos viviendo de una episteme que ocurrió ya, ¿no? Que nosotros padecemos o en la cual vivimos más o menos bien, ¿no? Pero que ya ocurrió. Han reducido el concepto estructural al problema de que la estructura que se sale del tiempo, ¿no? Como si ni siquiera en términos de la lógica hegeliana, sino que se sale del tiempo. Y diríamos, podríamos reconocer que ni la estructura se sale del tiempo, está dentro de ella. Sí, pero sí la determinación temporal más importante siempre es el pasado. Siempre, por eso el propio Foucault siempre va para atrás. ¿Cuál es la diferencia entre pasado y historia? Que la historia tiene las tres dimensiones: pasado, presente y futuro, siempre. Siempre que hablemos de historia, hablamos de las tres dimensiones, ¿no? Mientras que en otros autores solamente hay una dimensión. Bueno, Lacan
el sujeto en Lacan sería lo que él llama ese barrado, el sujeto barrado, sujeto sin empate. Utiliza ese símbolo. Y para él, por supuesto, el método sería el psicoanálisis. Psicoanálisis. Y en Lacan habría la temporalidad sería una actualidad siempre renovada en sí misma. Digamos que la temporalidad en Lacan sería una especie de vuelta sobre lo mismo, ¿no? La actualidad, por eso le puse yo actualidad. Actualidad. En Derrida, por ejemplo, en Derrida el nuevo sujeto sería lo que él llama la diseminación. La diseminación. Y puedo entenderlo como el sujeto de construir. No, como un sujeto imposible de aferrar en términos sustantivos. Imposible de aferrar. Siempre hay un más allá. Sí, siempre. Entonces, por eso es. Por eso, digamos que el sujeto es esa diseminación, precisamente. Eso que no se puede hacer. Sí. Pero como él tiene un libro que se llama La diseminación, por eso preferí yo ponerle diseminación, ¿no? Y el método que es adecuado es lo que él llama la différence, el método de la différence. Bueno, Bátimo es otro autor importante. Bátimo, porque él propone que el sujeto, según yo interpreto, es lo que él llama un ser débil. Débil, todo ese ensayo muy famoso suyo del pensamiento débil, ¿no? Un ser débil, del cual el método adecuado, y esta es la parte más importante de Bátimo, es la retórica. Dice. Bátimo es el gran recuperador de la retórica antigua, ¿verdad? Y en el sentido, retórica en el sentido de que las formas de convencimiento están estructuradas en términos de lenguaje eficaz en lugar de en términos de verdad. ¿Verdad? Entonces, todos son críticos de la noción de verdad, de verdad enfática, ¿no?